Reconecta con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bienvenida al podcast Reconectar. Soy tu host Priscila, coach de vida, fundadora de Self With Free, y estoy obsesionada con ayudarte a traer a la vida todas tus metas más locas y emocionantes, al mismo tiempo que reconectas con vos misma otra vez. Utilizo los principios de la neurociencia, tu subconsciente y la regulación de tu sistema nervioso para que puedas romper con lo que te frena, entrar en tu siguiente nivel y manifestar lo que quieras en tu vida. Si estás lista para reencontrarte y construir la vida que absolutamente quieres para vos, has venido al lugar correcto. Piensa en este podcast como tu dosis semanal de mentalidad, crecimiento personal y uso de la ciencia para crear lo que parece magia. No olvides suscribirte y muchas gracias por estar aquí. Comencemos. Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a todos los que están escuchando Reconectar el podcast. La semana pasada, la verdad es que tuve bastantes cosas que hacer porque esta semana tendría que entregar un trabajo grande en mi universidad. Además estaba el evento Powerful, que es para emprendedoras que quieren hacer comunidad. Y además estaba de visita una de mis amigas que vive en Holanda, pero ella es tica y vino de nuevo a Costa Rica, así que me tomé el tiempo para ir a verla a ella y a otro amigo que no veía hace como, no sé, chorrocientos años, hace como 4 años al menos. Entonces, sí estuve bastante ocupada y en estos momentos es donde en serio yo agradezco. Bueno, uno, que estoy en fase ovulatoria, entonces me siento como que todo lo puedo y tengo energía siempre. Eso es lo primero. Y segundo, que tengo la capacidad de regular mi sistema nervioso. Es decir, que cuando tengo mucho que hacer, que cuando estoy bajo presión, que cuando siento que toda la vida estoy corriendo porque tengo que hacer muchas cosas en un tiempo limitado, que igual en 5 minutos puedo bajar el estrés, puedo bajar la ansiedad, puedo bajar todo ese torbellino de pensamientos que tengo en mi mente. Y obviamente no es magia, a veces no se puede, pero sí que regula muchísimo más cuando lo tengo que hacer. Y ya, en eso estaba estos días, y por eso es que también este capítulo está saliendo como 12 horas más tarde. Y hoy les voy a hablar de algo que yo creo que es una de las cosas que más me fascina y que más nos puede ayudar a nosotros, a uno, entender cómo es que funcionamos, y dos, utilizar eso a nuestro favor. Y hoy de lo que les estoy hablando es del subconsciente, que para mí es una cosa maravillosa, me fascina, me parece increíble, y yo simplemente no entiendo como por qué no nos enseñan esto en kinder. Mínimo que nos pueden hacer es enseñarlo en el kinder, pero bueno, por eso les estoy haciendo este podcast, que es como la introducción que todos deberíamos tener a lo que es nuestro subconsciente. Y bueno, lo primero que les quiero decir es que he dividido este podcast como en 3 partes. No es que es bastante, pero sí lo quiero hacer de una manera más ordenada para que sea también más fácil entenderlo. Entonces les voy a enseñar un poco cómo es la formación. Va a ser una introducción mínima a la formación del subconsciente, de nuestro cerebro, demás. La funcionalidad, o sea, de qué cosas se encarga, que son obviamente de muchísimas, pero como de las más importantes a mi criterio. Y finalmente les voy a contar qué es lo que más nos interesa, como la cosita más picante, lo que de veras tenemos, es que en serio, tenemos que saber para poder utilizarlo siempre en nuestras vidas. Y finalmente les voy a dejar algunas cositas prácticas que ustedes van a ir a hacer después de este episodio, que les van a ayudar un montón para poder como redireccionar, ayudarle a su cerebro a redireccionar hacia lo que ustedes quieren lograr. Así que vamos a comenzar. Después de esta breve introducción, bueno, lo primero es la formación. ¿Cómo es que se forma el subconsciente? Y yo creo que aquí lo más importante de saber es que desde los 0 a los 7 años el cerebro se forma en su mayoría, ¿verdad?
En realidad el cerebro termina de formarse alrededor de los 25 años, pero en su mayoría y lo que queda la programación dentro del cerebro, digamos, por decirlo de esa manera, queda instalada mayoritariamente luego de antes de los 7 años. Y luego se podría decir que a los 7 ya queda bastante bien configurado y es lo que va a tener todos los programas que van a empezar a correr y que van a ser los que dirijan su vida a partir de ese momento, ¿verdad? Y a partir de ahí lo que hay es una gran neuroplasticidad, es decir, que el cerebro puede cambiar, pero no significa que se va a formar no como en los años anteriores. Y luego, entonces a partir de los 7 años empieza la neuroplasticidad, que es que entre más utilizas una ruta, más fácil será por ahí. Pueden pensarlo como una jungla, un bosque, ¿verdad? Usted entra a un bosque y si no hay ningún camino abierto, usted ve ese montón de lianas o de bejucos y ese montón de árboles y arbustos y plantas por todo lado y usted no sabe ni por dónde entrar. Y de repente vuelve a ver y ve un caminito pequeño, un trillo y usted dice, por ahí puedo irme. Y entonces va caminando por ahí y es fácil de ir por ahí. Eso sería la ruta que usted más utiliza. Y luego todo lo demás que es difícil de pasar, ahí es donde van a estar las cosas que son difíciles de usar. Entonces, un ejemplo súper simple es cuando usted se ata los cordones. ¿Alguna vez se ha dado cuenta cómo usted se ata o se amarra los cordones? Usted llega y lo hace una y otra vez, día tras día, tras día, tras día, de la misma manera. Y eso pasa en absolutamente todo lo que usted hace. Cómo se lava los dientes, cómo se amarra los cordones, cómo toma decisiones. Usted tiene un patrón específico de cómo es que usted toma decisiones. El tipo de, no sé, de jefes que tiene, todo eso son características o son patrones que usted ya tiene dentro de su cerebro. Y si usted lo quiere cambiar, va a tener que empezar a abrir nuevos caminos. Y esos nuevos caminos significa que va a empezar a tener que poner un poquito más de esfuerzo, porque si no, va a haber un montón de arbustos dentro de la jungla, si lo siguiéramos viendo con esa metáfora. Voy a tomar un poquito de agua porque de repente me empecé a ahogar. Ok, ya estoy mejor. Y quiero volver un poco también a la formación del cerebro de los 0 a 7 años. Bueno, básicamente cuando nacemos somos una esponja. Todo, absolutamente todo lo tenemos que absorber porque literalmente no podemos hacer nada. Somos un bebé que ocupa de todo el mundo y ocupamos en algún punto empezar a valernos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos una esponja y empezamos a captar las cosas, empezamos a entender, empezamos a hablar, empezamos a hacer, empezamos a tener mañas y así sucesivamente. Entonces, si usted pone atención, un chiquito o una chiquita, antes de hablar, lo primero que hace es que escucha y empieza a entender ese tipo de cosas. Las ondas de sonido que van llegando a sus oídos es algo a lo que los oídos se tienen que empezar a adaptar y después ellos empiezan a decir cosas, lo dicen mal, dicen solo una palabra, después hablan un poquito más y hay que estarlos corrigiendo hasta que en un punto ya empiezan a hablar mejor, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes ven cómo es un proceso de aprendizaje enorme porque un niño empieza por ni siquiera saber qué es un idioma. Entonces tiene que aprender a hablar sin ni siquiera entender ese concepto de idioma. Ya después lo empieza a entender y demás. Pero entonces eso es lo que pasa en el subconsciente. Se forma una gran esponja antes de los 7 años. Luego a los 7 años se forma un filtro, que ese filtro va a estar dado a partir de los valores que tiene esa persona, las cosas que le han dicho sus padres, las cosas que ha visto en sus alrededores, las cosas que, por ejemplo, también le han dicho sus profesores o profesoras. Y entonces todo eso va a generar un filtro dentro de su cerebro.
Y ya después de ahí es donde usted puede cambiar las cosas, pero no puede formarlas, ¿verdad? Donde empieza la neuroplasticidad. Entonces, eso sería lo que yo les quiero contar de la formación, pero volvamos a sigamos más bien, que sería la funcionalidad. Cuando hablamos de la funcionalidad, lo que les quiero decir es que el subconsciente se encarga de todas, absolutamente todas las funciones de nuestro cuerpo 24/7. ¿Por qué? Porque necesita preservar nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Que va a ser la digestión, se encarga también del descanso, de la generación de nuevas células y también se encarga de que el termostato esté bajo control. Con el termostato no solo me refiero a que nuestra temperatura corporal esté dentro de los rangos que queremos que esté, sino que todo lo demás esté también dentro del rango que queremos que esté. Entonces, usted tiene, por ejemplo, una cantidad de estrés específica a la que su cuerpo está acostumbrado a estar. Entonces, si usted, no sé, piensa en el enojón, piensa en una persona que sea el enojón o la enojona, ¿verdad? A usted se le viene alguien en mente. ¿Qué pasa? Esa persona tiene unos niveles de enojo específicos que están dentro de un rango específico, ¿verdad? Que es a lo que está acostumbrado su cuerpo. Entonces, si se pone más enojado o si se pone menos enojado, el cerebro, el sistema nervioso y todo esto va a asegurarse que vuelva a estar dentro de los niveles. Es como si usted pusiera el aire acondicionado y usted lo tiene a 24 grados. Entonces, si de repente alguien abrió la ventana y entonces eso hizo que se hiciera más caliente, ¿qué pasa? El aire acondicionado hace que sea un poquito más frío de nuevo para que vuelva a llegar a los 24 grados Celsius. Y eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay un termostato que se asegura que cuando algo se sale fuera del rango, vuelva de nuevo a ese rango específico para que pueda estar dentro de los niveles acordados. Y esto pasa es que ustedes se van a sorprender con muchísimas cosas, no solo con la temperatura, no solo con los niveles de estrés, pero también por ejemplo, con cuánta plata gana usted. Si usted se da cuenta, usted tiene como una específica cantidad de dinero que usted gana. Y si gana más, quizás ese día tuvo que pagar, no sé, el carro se le jodió, o tuvo que comprar un mouse nuevo, o algo tuvo que comprar para que empezara a tener un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque si se empieza a salir de esos rangos, su cerebro se empieza a asustar y dice como, no, así no es, y entonces se devuelve, ¿verdad? Ahora, si más bien empieza a tener menos plata, de repente llega alguien y, no sé, su papá y le da más dinero, o llega y le sale de repente algo que usted no se esperaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente está buscando siempre que haya niveles específicos que sean los conocidos para todo tipo de cosas. Ahora, otra cosa importante es que organiza las memorias y especialmente las prioriza de manera que las memorias que tienen que ver con nuestra supervivencia estén presentes al día de hoy. ¿Por qué? Porque otra funcionalidad del cerebro o del subconsciente es que lo más importante para la mente es nuestra supervivencia, asegurarse que siempre estamos bien. Así que al cerebro no le interesa, absolutamente no le interesa la promoción porque puede crecer más como persona. No le interesa hacer ejercicio porque entonces se va a sentir energética y se va a sentir bien. No, eso no le interesa. Al subconsciente lo que le interesa es que usted esté sobreviviendo. Eso es lo único que le interesa. Entonces, la promoción no se vuelve algo sobre estar mejor, sobre tener un mejor salario, sobre crecer como persona. Se vuelve en algo como si no lo tengo, me muero, ¿verdad? Y ahí es donde empieza toda esta presión y todo este estrés. O por ejemplo, si usted dice, quiero hacer ejercicio, entonces el cerebro también ve eso como, ocupo ese ejercicio, porque si no, me voy a morir o me voy a engordar,
hasta el punto que empieza a generarme un montón de enfermedades, no sé, empieza a paniquear de un modo que uno ni siquiera lo entiende, ¿verdad? Porque a veces uno sabe que el cuerpo como uno lo tiene está bien, pero el cerebro no puede entender eso. Entonces, al cerebro lo que le importa es la supervivencia. Por eso también cuando uno dice, ay, es que quisiera tener ese trabajo, pero no lo puedo tener, o quisiera poder sentirme bien, pero no lo puedo tener, se vuelve como algo más de supervivencia, algo como de que si no lo tengo, me muero, de que si no lo tengo, estoy en grave peligro. Y eso es lo que causa muchísimas respuestas de estrés, muchísimas respuestas desde el sistema nervioso, de ansiedad o de no sentirse bien o de sentirse como que tiene niebla dentro del cerebro, que no puede pensar claramente, demás y demás, porque el cerebro está pensando solo en la supervivencia, de que si ustedes no tienen eso que quieren, algo malo les va a pasar. Nadie sabe qué es, pero algo malo les va a pasar, ¿verdad? Entonces, esta funcionalidad es importante, pero más bien en el sentido de que para poder aprovecharla tenemos que empezar a cultivar como abundancia, gratitud y básicamente es hacerle entender a nuestro cuerpo que estamos bien, que estamos bien, que estamos pura vida, que somos abundantes, que somos agradecidas, que tenemos muchísimo más de lo que ocupamos, ¿verdad? Que en este momento específico de mi vida estoy bien. Y que la promoción me interesa, me parece curioso, me parece súper interesante, es algo que me encantaría tener, pero si no lo tengo, yo también estoy bien, porque está bien para mí estar bien, ¿verdad? Y entonces esto empieza a quitar un montón de las presiones que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma también. Porque ya el cerebro no piensa como que si no logro eso es de vida o muerte. Bueno, me estoy yendo un poquito más en este punto porque es bastante importante, pero vamos a seguir con la siguiente funcionalidad, que es que funciona con imágenes. Yo quiero que piensen, ¿qué comieron ayer? Y ustedes van a ver una imagen, y con una imagen no me refiero específicamente a que van a ver algo. Yo, por ejemplo, yo veo cosas. Entonces, si yo pienso en una manzana, yo veo o me imagino esta manzana de color rojo, brillante, con un ladito como más blanquito. Eso es lo que me imagino yo. Pero otra persona puede oler la manzana y eso también es una imagen del subconsciente. Otra persona puede escuchar cuando le están dando el mordisco a la manzana, ¿verdad? Otra persona la puede oler, la puede saborear. Y entonces estos son el tipo de imágenes. Y esto es importante saber cuál es predominante para ustedes. Si yo les digo manzana, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Hay otras personas que simplemente lo saben, no ven nada, lo saben. Y para mí eso es como muy raro, pero así es para ellos. Entonces, esto les está dando simplemente esta funcionalidad de su cerebro y ya les voy a explicar por qué nos interesa. Ahora sí, vamos a entrar en lo que más nos interesa al subconsciente y cómo es que lo queremos utilizar para nosotros. Y aquí viene algo importante. Lo primero en este punto es que toma el camino de menor resistencia. ¿Por qué? Porque el subconsciente quiere conservar energía y por eso es que trabaja en autopiloto y por eso es que ustedes hacen las cosas siempre de la misma manera, manejan de la misma manera, comen de la misma manera, se lavan los dientes de la misma manera, toman decisiones de la misma manera, se encuentran al mismo tipo de personas, ¿verdad? Porque son caminos que su cerebro ya conoce, son caminos que a su cerebro no le toma mucha energía. Bueno, a su subconsciente no le toma mucha energía llegar ahí porque es algo que es muy fácil de llegar. Es como si fuera una carretera en la que usted
ya puede ir como una pista a 180 kilómetros por hora, ¿verdad? Simplemente va y ¡pium! Se va y llega facilísimo, rapidísimo, pero si usted tiene que, si usted quiere hacer algo distinto, entonces quizás sea ya ni siquiera una carretera, sino una calle de piedras con un montón de polvo, cuesta arriba, que tiene que ir subiendo porque es algo nuevo que está construyendo y algo nuevo que no se ha usado mucho. Entonces, al cerebro le cuesta cambiar la manera en que hacemos las cosas. Al cerebro le cuesta cambiar la manera en que comemos, cambiar la manera en que tomamos decisiones, aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque necesita más energía. Pero el subconsciente está acostumbrado a tomar el camino de menor resistencia para la supervivencia, que eso era lo que hablamos antes. Ahora, otra cosa importante es que no procesa los negativos. Es literal. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante, ¿en qué pensaron? En un elefante, ¿verdad? Así es como funciona su mente. Y esto es importante porque si ustedes dicen, no quiero estar en deuda, ¿qué se está imaginando su subconsciente? Se está imaginando cuando usted estaba o cuando usted está en deuda, se está imaginando como, ay, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, se ve quizás viendo como los papeles o la app donde pidió el préstamo, demás, ¿verdad? Entonces, en lugar de no quiero estar en deuda, lo que el cerebro va a entender es que usted quiere estar en deuda y por lo tanto se va a empezar a enfocar ahí y le va a enseñar maneras de ir ahí. Pero si usted piensa como quiero, no sé, quiero ser abundante o algo un poco más específico, quiero tener esta cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Ahora sí, su cerebro se empieza a imaginar la cantidad de dinero que quiere tener, cómo lo va a usar, qué podría hacer, a quién va a invitar, ¿verdad? Y eso se siente diferente en su cuerpo, ¿cierto? Quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que después de que yo diga estas oraciones, sientan cómo se siente su cuerpo. La primera, no quiero estar en deuda. Sienten cómo su cuerpo reacciona porque está pensando en deuda, que es más como una responsabilidad, algo de lo que no estoy seguro, algo que ya toma más tiempo, etcétera, ¿verdad? No sé si lo sienten, yo sí lo puedo sentir, que es muy sutil, un poquitito más de tensión. Pero si ustedes quieren, si ustedes dicen como quiero tener $1,000 más al mes, se siente como, sí, o sea, si realmente me pongo a pensarlo, sí me gustaría. La verdad es que sí, sienten como que le dan ganas, ¿verdad? Entonces, así es como hay que hablarle al cerebro, hay que, bueno, al subconsciente hay que hablarle claro, específico y en positivo. No por ser positivo, sino como porque así es como funciona el cerebro. Luego, no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado. Y por eso es importante lo que les acabo de decir, que digamos las cosas de manera no positiva, sino de manera, en la manera en que las queremos ver en nuestra realidad. Y luego, en este sentido de no saber la diferencia entre lo real y lo imaginado, no sé si ustedes han visto niños que desde pequeño dicen como yo voy a hacer esto y luego cuando crecen ya son esa persona. ¿Qué pasa? Ellos desde pequeños son esa persona. Desde pequeños han estado haciendo eso. Un ejemplo que probablemente muchos conozcan, Taylor Swift, ¿verdad? Desde pequeña ella es cantante. Ella no llena, en ese momento, cuando tenía 10 años, que empezó a cantar y a componer y ya a cantar como en lugares fuera de la ducha, en restaurantes y cosas así, cuando ella empezó, ella no llenaba estadio con millones de personas, no, ella simplemente cantaba, pero ¿qué pasa? Ella hace lo mismo hoy que lo que hacía hace 20 años. Ella canta y ella tiene esa identidad de cantante. ¿Qué pasa? Primero empezó como un juego en su mente cuando era pequeña y ahora lo vive. Pero para el cerebro, siempre ha sido lo mismo. No sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado. Y aquí es súper importante por esta razón
entender cómo nos estamos proyectando a nosotros mismos. Digamos que ustedes se quieren montar una clínica, no sé, ustedes son doctoras o son odontólogas y ustedes se quieren montar una clínica, pero siempre se ven como la persona que es la empleada. ¿Qué pasa? No van a terminar montando la clínica porque entonces no se van a ver como la persona que toma las decisiones, la persona que resuelve problemas, la que busca gente que le ayude, sino que es alguien más como, ay, me gustaría hacer eso, pero realmente no se pone a pensar bien qué significaría. Entonces, aquí es muy importante empezar a identificar qué identidad tienen ustedes. Yo creo que un ejemplo aquí que les podría decir de cuando me empezaron a dar estos ataques de ansiedad y cuando pasaba mucho más estresada y demás, en esos momentos yo en realidad siempre me identifiqué como una gran trabajadora, como alguien que trabajaba muy duro. Y que hasta ese momento esa táctica me había funcionado bien. Entonces, ¿qué pasa? En mi identidad, yo soy la que trabaja duro para conseguir lo que quiere. Y si no trabajo duro, siento como que no merezco las cosas que estoy logrando en ese momento. Entonces, para mí no existía la posibilidad de que yo trabajara menos y lograra más. Eso no existía. O sea, es que ni por la mente me pasó, jamás que me iba a pasar eso por la mente. ¿Por qué? Porque a mí siempre me dijeron, trabaje duro y le va a ir bien, trabaje duro y le va a ir bien. Y luego ya era yo la que me decía, si yo trabajo duro, me va a ir bien, si yo trabajo duro, me va a ir bien. Bueno, pues trabajé duro, durísimo, hasta el punto que literalmente me quemé y ya no me pude levantar de la cama. ¿Por qué? Porque yo tenía esa identidad de una persona que trabaja duro para conseguir lo que quiere y si no trabaja duro, entonces como que no. Simplemente no es para mí el poder lograr cosas sin trabajar duro. Y ustedes han visto a gente como que también parece despreocupada, pero todo le sale. Todo le sale, todo lo que quieren le sale de alguna manera o de otra. ¿Por qué? Porque esa es la identidad que ellos tienen. No importa cuánto trabajen, ellos saben que lo van a conseguir. Entonces, simplemente hace no exactamente lo mínimo, pero sino que trabaja más inteligentemente, le pide ayuda a otra gente, sabe que puede delegar, sabe que puede preguntar, contar con otras personas. Y entonces, dentro de su identidad está una persona que sabe cómo resolver situaciones, resolver problemas, buscar opciones y entonces esa persona tiene la identidad de alguien que logra las cosas que quiere sin necesidad de matarse al estar trabajando. Y entonces a esto vengo como que al final para mí siempre lo real y lo que siempre me imaginé era trabajar duro. Entonces era simplemente parte de mi identidad, no era algo que yo veía factible o posible trabajar menos y aún así tener como una gran empresa o tener grandes estudios o ser feliz en la vida, etcétera, etcétera. Como dentro de mi identidad estaban todos estos pensamientos que no me iban a ayudar. Ahora, otra cosa importante es que trabaja solo en el presente, entonces no importa lo que usted se esté imaginando, lo que esté viendo, el subconsciente siempre piensa que está en el presente. Y eso significa que si usted se está acordando siempre de hace 4 años cuando falló en el examen de historia o no sé, de sociales o no sé de qué, entonces su mente va a repetir esto y lo va a repetir y lo va a repetir, pero usted conscientemente que sabe usted sabe que es un pensamiento, pero inconscientemente su cerebro está diciendo como, ay, otra vez fallé, ay, otra vez fallé, ay, otra vez fallé. Y si su concepto de fallar es algo malo, no como algo donde usted aprende, ¿qué va a pasar? Entonces usted va a pensar como, ay, fallé otra vez y esto es malo, fallé otra vez y esto es malo, fallé otra vez y esto es malo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque para el cerebro usted está en el presente, no en el pasado ni en el futuro, sino siempre y absolutamente siempre en el presente. Pero si en lugar de eso usted empieza a pensar o a imaginar la persona que le gustaría ser, qué es lo que haría, qué es lo que comería, cómo lo haría, a quién le preguntaría, qué tipo de personas quisiera tener o tendría dentro de su vida. Este tipo de cosas van a empezar a decirle al cerebro como, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto, y estoy agradecida por esto, y estoy agradecida por esto porque ya lo tengo. Y eso va a ayudar a reprogramar su subconsciente, porque entonces usted le va a decir, subconsciente, ya yo estoy de pura vida, de puta madre, ya yo estoy bien, nada me falta, ¿verdad? Y entonces eso que va a pasar va a empezar a hacerle ver al subconsciente que estamos bien y que ya tenemos las cosas que queremos tener. ¿Y esto por qué sirve? Porque además, que esta es otra de las reglas que nos interesa, el subconsciente tiene gran enfoque y vive para servirnos. Entonces, imagínese usted, yo llego y le digo, usted puede tener un asistente. Y este asistente va a trabajar para usted día y noche. Y además va a hacer absolutamente todo lo que usted diga. ¿Les gustaría tener ese asistente? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a decir que no? Por supuesto que sí quiero. Bueno, eso es lo que ustedes tienen dentro de su cerebro, dentro de su cabeza. Eso es lo que ustedes tienen. Tienen el mejor asistente que trabaja día y noche para hacer realidad cada expectativa inconsciente que ustedes tienen de ustedes mismos. Y ojo, una expectativa consciente es distinta a una expectativa inconsciente, porque ustedes conscientemente pueden decir, me quiero graduar de esta carrera, quiero empezar este emprendimiento, quiero montar esta clínica. Quiero ser feliz. Esa es la expectativa consciente. La expectativa inconsciente puede ser como, quiero empezar mi clínica, pero tengo miedo que nadie entre o que nadie venga. Entonces, simplemente no me siento segura al hacerlo. O quiero terminar mi carrera, pero soy perezoso, así que probablemente no la termine. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ustedes tienen esa expectativa. Eso es lo que ustedes le están diciendo a su mente que va a pasar. ¿Y qué pasa? Su mente lo que va a seguir es la expectativa inconsciente, no lo que ustedes piensan conscientemente, ¿verdad? Y por eso es que lo que sea que ustedes piensen o lo que la mente específicamente piense es importante. Y aquí también no solo es que vive para servirnos, sino que tiene gran enfoque. Entonces yo quiero que piensen. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando ustedes querían comprar un carro o un bolso o una computadora o algo que ustedes hayan comprado recientemente que lo querían mucho, ustedes empezaron a ver más de este artefacto o de esta cosa de repente, como que, no sé, digamos que ustedes querían un carro Mercedes-Benz, digamos. La verdad no soy muy buena con marcas de carros, pero un Mercedes era lo que querían. Entonces van caminando por la calle y de repente, mire, el Mercedes que yo quería. Vacilón, es la primera vez que lo veo. Y de repente abren el teléfono y les sale un anuncio. Y después entran a una oficina de carros y el primer carro que ven es ese Mercedes. Luego van caminando otra vez y otra vez ven el Mercedes y ustedes ¿qué dicen? ¿Pero qué pasa? Ahora todo el mundo tiene el carro que yo quiero. Y no, en realidad no es así. Podría ser que, no sé, por alguna cosa sea así, pero en realidad para su mente antes ese carro no era importante en absoluto. Entonces su mente simplemente lo ignoraba. La información siempre estuvo ahí, pero su mente no se dio cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no era importante. O más bien, sí se dio cuenta porque el subconsciente se da cuenta de todo, pero no le pareció lo suficientemente relevante
para decirle a usted que conscientemente se diera cuenta de que ahí estaba ese carro. Entonces, una vez que usted dice como, bueno, quisiera tener un carro y empieza a ver opciones y ya usted vio el Mercedes y le encantó, ahí es donde su cerebro va a decir, ah, esto es importante, así que vamos a poner atención y gran enfoque en esto. Y por eso es que de repente ustedes empiezan a ver el mismo carro por todo lado, o la misma computadora por todo lado, el mismo bolso. Y por eso es muy importante también que le demos gran enfoque, porque una vez que le damos enfoque, su cerebro va a hacer absolutamente todo lo que pueda y lo que esté dentro de sus capacidades para llevarnos hacia esa meta o para llevarnos hacia esa cosa que tanto queremos, ¿verdad? Y finalmente, algo que también es bastante importante saber es que su consciente es programado a través de repetición, autoridad y emoción, ¿ok? Entonces, repetición es lo que yo les hablaba de la neuroplasticidad. Sabemos hacer cosas de manera específica porque así es como lo hemos aprendido y nuestro cerebro trabaja de forma automática. Entonces, para poder reprogramar un hábito, por ejemplo, de comer, de hacer ejercicio o lo que sea, lo que ocupamos es repetición. Entre más ustedes lo hacen, más fácil se les va a hacer, no solo porque aprenden, sino porque empiezan a abrir ese camino en su cerebro. Si volvemos a la metáfora, a la jungla, empiezan a meterle cuchillo y machete a la jungla para que la puedan empezar a abrir y abrir y abrir. Entonces, la segunda vez que pasan es mucho más fácil. La quinta vez que pasan ya es casi pan comido. La vez número 100 en la que pasan ya es una pista de carros a la que pueden ir a 180 kilómetros por hora o más, ¿verdad? Entonces, el subconsciente es programado a través de repetición. Segundo, también es programado a través de autoridad. Y con autoridad me refiero a que ustedes son los que le van a decir a su subconsciente, por aquí es donde yo quiero ir. Aquí es donde yo quiero que usted me lleve. No quiero que cuando pienso en no sé, montar mi emprendimiento o sentirme bien, no quiero pensar en todos los obstáculos o no quiero pensar en todo eso. Quiero pensar en soluciones. Quiero pensar en maneras de hacer las cosas, en personas a las que les pueda preguntar, en personas en las que me puedan apoyar. Y entonces con esta autoridad usted le va dando enfoque, le va diciendo, quiero que me lleve por aquí, ¿verdad? Como cuando usted le dice, quiero este carro, entonces ese enfoque usted le va a decir, quiero terminar mi carrera en tal área. Entonces, aquí usted puede empezar a decir específicamente qué cursos va a llevar y le empieza a decir a su mente, a su subconsciente, como aquí lo quiero hacer. Y con ayuda de la repetición, eso se va a volver cada vez más fácil. Y finalmente, la emoción. Al final, si ustedes se dan cuenta que es algo un poco más filosófico, pero a mí, no sé, me voló la cabeza cuando lo aprendí, y es que el subconsciente también es programado a través de emoción. Cuando nosotros queremos algo, cuando queremos terminar una carrera, cuando queremos hacer un negocio, abrir una clínica, simplemente estar más felices, olvidar al ex, etcétera, lo que estamos buscando es una emoción. No estamos buscando la cantidad de dinero específica que queremos tener o esa promoción. Eso no es realmente lo que estamos buscando. Estamos buscando en última instancia la emoción, lo que sentimos al tener eso que queremos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren tener una promoción, probablemente se sientan más seguros, se sientan satisfechos, se sientan como realmente felices sobre ustedes. Entonces, si ustedes quieren programarse, pueden empezar a sentir eso antes. Empiezan a traer a su cuerpo esa emoción de cómo se sentirían
una vez que ya tienen esa promoción, una vez que ya terminaron la carrera, una vez que ya lograron tener mantener su emprendimiento por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso, en realidad, ustedes no lo quieren por lo que les va a dar, sino por cómo se sienten al respecto. Y por eso es que también ustedes programan a través de emoción. Entonces, simplemente recapitulando un poco, ustedes se programan a través de repetición, autoridad y emoción. Y el cerebro, o bueno, el subconsciente, vive para servirnos, pero necesita enfoque. Y además solo trabaja en el presente, no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado, no procesa los negativos, o sea, el literal, y toma el camino de menor resistencia. Así que todo eso son cosas que queremos tomar en cuenta cuando vamos a reprogramar nuestro subconsciente. Y yo sé que sí suena mucho, pero en realidad simplemente si yo les tengo que resumir esto en una frase sería: piensen a dónde quieren llegar y simplemente empiecen a visualizarse ahí, empiecen a traer las emociones que tendrían en ese momento. Y bueno, las chicas que están conmigo en sesiones 1-1 de coaching que yo les doy, ellas saben que no se tienen que preocupar como por todos estos pormenores, sino que yo misma les voy diciendo como que hagan para poder reprogramar su subconsciente y traer todas las emociones y hacer que básicamente su subconsciente trabaje día y noche para usted, para que usted pueda cumplir todas las metas que tiene, para que pueda graduarse, para que pueda ser feliz, para que pueda estar en paz, para que pueda abrir su consultorio, para que esté bien en su emprendimiento y demás. Entonces, a mí me gusta como este tipo de cosas, diría cristalizarlas o hacerlas de manera que ustedes las puedan utilizar. Así que ustedes van a hacer estas prácticas después de este episodio. Lo primero, le van a dar dirección a su mente, la van a enfocar, diciéndole las cosas que ustedes quieren. No lo que ustedes no quieran, sino lo que sí quieren, ¿verdad? Entonces, le van a dar esa dirección a su mente, van a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo esté ahí, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír? ¿Qué voy a oler? Específicamente cuando yo ya logré mi meta. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran terminar su carrera o quisieran, digamos, voy a tomar ese ejemplo. Entonces, ustedes dicen, bueno, no quiero ser perezosa porque si no, no termino mi carrera. Entonces, ahí yo lo pondría de una manera diferente. En realidad lo diría como: termino mi carrera universitaria y me siento orgullosa de mí misma, me siento satisfecha y también me siento lista para salir al mundo laboral. Por ejemplo, esa sería una manera de darle una dirección a su mente. Y lo segundo que quiero que hagan es, o bueno, que no es tarea, sino como que les sugiero que hagan, es que van a visualizarse en ese momento y van a entender qué identidad están sosteniendo que no les ayuda y qué identidad sí quieren tener. Si volvemos a mi yo de hace 2 años, 3 años, yo ahí tenía la identidad de una persona que trabaja muy, muy duro hasta el punto de que se quema a sí misma, ¿verdad? Yo sé que esa identidad definitivamente no me va a llevar al lugar al que quiero estar. Así que en lugar de eso, ustedes pueden pensar en qué identidad ustedes sí quieren tener. Entonces, en mi caso, yo tendría la identidad de una persona que resuelve problemas, busca las maneras más simples de hacer las cosas, sabe descansar. Es más, prioriza descansar y sabe que está muy bien en el momento presente, pero que lo que se viene es aún mejor. Es como un bonus, un plus, ¿verdad? Entonces van a hacer estas 2 cosas que estoy segura que les va a ayudar bastante. Y yo creo que este sería el final de este episodio. Quiero que me cuenten
qué les pareció, cuál es la regla favorita que tienen de subconsciente y también si les gustó, que lo compartan con personas que ustedes sepan que les va a ayudar, que lo recomienden e incluso si le pudieran dar una review para que pueda llegar a aún más personas, yo estaría súper agradecida. Algo que no les dije, por cierto, es que voy a empezar a traer personas para entrevistar que creo que les van a encantar. Así que estén atentas porque van a ver las personas qué lindas las que voy a traer con unas historias de vida increíbles y que en este momento, gracias a todo lo que han pasado y a los cambios de mentalidad que han tenido, tienen en su propio concepto de éxito, ¿verdad? Que no necesariamente es como la casa enorme, con la familia perfecta, etcétera, etcétera, con un montón de plata, sino como su propio concepto de felicidad y de éxito, ellas lo han podido definir y lo han podido traer a la vida o lo han podido tener en la realidad. Así que les voy a estar contando quiénes son ellas y estén atentas y nos vemos pronto. ¡Chao! Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Por razones legales, tengo que leerte el descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este podcast y de este canal está destinado únicamente a fines educativos o de entretenimiento. Ninguno de este contenido pretende ser un sustituto de la atención médica o de salud mental profesional o similar y no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna condición médica o de salud mental. También comprende que nuestro servicio no actúa como asesoramiento, psicoterapia, psicoanálisis o atención de salud mental y no se proporciona en lugar de ninguna forma de terapia o similar y no pretende ser un sustituto de la misma. Muchas gracias.